Buen día a todos. El presente trabajo lo hemos realizado 5 estudiantes: García Canto Eduardo, Miguel Mejía Roy Frank, Orejón Casive Luis, Rodríguez Edison y Sáez Alzosa Uber. Somos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Centro de Perú, del curso de Programación de Obras, dirigido por el catedrático Javier Francisco Chávez Peña. En el presente trabajo, como ya se les mencionó, vamos a trabajar el método de la línea de balance. En la industria de la construcción siempre lo que se ha utilizado primordialmente para programar se ha usado siempre el método de la ruta crítica. Pero sin embargo esa técnica tiene varios inconvenientes al aplicarse a proyectos de tipo repetitivos, tales como ya sean carreteras, edificaciones, desarrollo de viviendas de interés social, entre otros, los cuales pueden considerarse como procesos de fabricación continua de muchas unidades iguales, en el que se requiere un cierto periodo de tiempo para determinar cada unidad. Por otra parte, existen suficientes evidencias que indican que el método de línea de balance es la técnica de programación más adecuada para este tipo de proyectos, tal como lo demuestran no solo investigaciones, sino en casos de éxito de empresas constructoras. Debido a la gran importancia de este método de programación, en este trabajo se presentan los conceptos básicos en el que se fundamenta la teoría, la técnica de programación denominada línea de balance. Los objetivos: estudiar los conceptos fundamentales que sostienen a la programación mediante el método de línea de balance o línea de base en los proyectos de construcción civil. Exponer ejemplos de aplicación del método de línea de balance donde se puedan comprender a cabalidad su importancia. Describir cada una de las ventajas y desventajas que presenta este método en comparación con los otros métodos tradicionales, como el de la ruta crítica. Antecedentes. El método de línea de balance tiene antecedentes de haber sido utilizado en la década de los 30, durante la construcción del edificio Empire State en New York, Estados Unidos. Sin embargo, los registros indican que su introducción empezó desde los años 40, con George E. Fouch, quien lo aplicó para el monitoreo de la producción en Goodyear. También se aplicó en la industria naval americana, con el fin de evaluar el ritmo de flujo de las líneas de producción en masa. En 1968, Lumsden lo adapta para su uso en la construcción de viviendas. En 1970, Kisti utiliza las líneas de balance en un sentido clásico de un proceso de manufactura. En 1974, Meyer y Carr investigan la manera de encontrar la cantidad de recursos necesarios en las líneas de balance para cualquier momento en el transcurso del tiempo. Y en 1975, varios autores realizan ya investigaciones sobre en qué campos aplicar las líneas de balance en el sector de construcción, entre otros, presentando varios modelos de aplicación, como por ejemplo el edificios con pisos típicos, que se va a hablar detalladamente más adelante, y en carreteras y en otro tipo de edificaciones. A partir de 1990 existen propuestas de uso de la línea de balance en un desarrollo formal para su aplicación en la construcción. Su aplicación sobresalió en Finlandia, que para su aplicación se creó un primer software llamado DINAT Project. En la actualidad existen diversas herramientas de planificación y control de proyectos de construcción. Entre las más usadas encontramos software como la ruta MS Project, que calcula su programación mediante la ruta crítica. Sin embargo, en los últimos años se incluyen otros nuevos métodos como la línea de balance y otro método también que existe, que es el planeamiento basado en la localización, el LBS, y el modelamiento en 3D. Muchas de estas herramientas de planificación y control de proyectos fueron inicialmente aplicadas en la industria manufacturera como técnicas que permitían la programación y control del flujo de la línea de producción de los productos terminados. Es ahí donde surge el concepto de Lean Construction, donde anteriormente se denominaba Lean Manufacturing. El sistema Last Planner y la programación maestra. Desde el punto de vista del sistema Last Planner,
es que toda planificación es un pronóstico y que todo pronóstico siempre va a presentar errores y que estos errores van a aumentar cuan más detallado sea este. Por los principios de Last Planner, por eso nos recomienda planificar con más detalle a medida que se aproxima el trabajo a ejecutar, elaborar planes, identificar y eliminar las restricciones de las tareas previstas con un equipo que va a hacer el trabajo y aprender de los errores. Como se les mencionaba, tradicionalmente existen en el mercado varios softwares especializados, tales como el Primavera Project Planner y el Microsoft Project, las cuales generalmente usan el método de la ruta crítica. Todas estas técnicas suponen que los recursos estarán siempre disponibles y que no existirán inconvenientes ni restricciones durante la ejecución de la obra, por lo que el Master Plan describe minuciosamente la secuencia y los tiempos que tomarán hacer cada una de estas actividades, que están incluidos en la obra. Los hitos del Master Plan deben ser definidos por los principales protagonistas del proyecto, tales ya sea el dueño, el gerente del proyecto, el contratista, entre otros, apoyados por un programador de producción integrado. Un programador de producción integrado, denominado IPS, hace referencia a una persona o grupo de personas que estiman los plazos de construcción con la información integrada, para lograr un proceso de producción fiable, una mayor productividad y una mejor calidad del proyecto. El IPS se caracteriza en la planificación de la construcción y a la programación. Él puede actuar en nombre del jefe del proyecto, de los contratistas, de los subcontratistas, de los proveedores, entre otros. La programación de actividades con información integrada es lo que hace al IPS distinto de los programadores tradicionales. Además, el IPS tiene una visión de producción de la obra y cree que el flujo de la construcción puede ser manejado como un proceso de producción al que son aplicables los principios de Lean Construction. El método de la línea de balance es un método de programación gráfica que considera a la localización explícitamente como una dimensión. Esto es lo que le hace diferente a la ruta crítica. Esto facilita a la planificación de los recursos, lo cual a su vez permite ahorros en el costo y un menor riesgo en la programación, así como la permanencia en el sitio de las cuadrillas de trabajo. El método de línea de balance muestra los trabajos que se va a desarrollar en una obra de construcción, con un conjunto de líneas. Cada línea es una actividad y que, semejante al diagrama de Gantt, en el eje horizontal se muestra el tiempo, pero en el eje vertical se muestra la localización donde se desarrollan esos trabajos. De esta manera, las pendientes de las líneas nos informan sobre la velocidad del trabajo de cada actividad. La idea principal al realizar una programación por línea de balance es que todo el conjunto de líneas tenga la misma pendiente, es decir, que sean paralelas. Si esto fuera así, la obra tendría un ritmo constante, lo que facilitaría de gran manera que las actividades futuras sean más predecibles y que el análisis de restricciones libere una programación semanal más estable, lo cual se va a reflejar a un buen nivel de porcentajes de planificación a lo largo de la obra. Representación gráfica de la línea de balance. La línea de balance es una técnica de programación que permite mostrar el trabajo que se realiza en un proyecto de construcción como una sola línea, o barra o una gráfica, en vez de una serie de actividades como se haría en un diagrama común, resultante del método de la ruta crítica. Un proyecto típico podría ser uno de viviendas. Vamos a considerar en varias unidades que requieren al mismo tiempo de trabajo, tal como cimentaciones, muros, techos de concreto y acabados e instalaciones. Si estas actividades fuesen programadas con el método de la ruta crítica, el correspondiente diagrama de barras sería como se muestra en la siguiente gráfica, una a continuación de otra, como comúnmente conocemos. Pero si nosotros usaríamos las líneas de balance, obtendríamos esta gráfica, la cual son líneas y que son continuas, y que es casi lo mismo
que esto, pero en esta gráfica se ve más detallado, ya que cada actividad consecutiva, y podemos ver que no siempre una actividad tiene que terminar para que comience la otra. Hola, a continuación empezaremos a explicar las ventajas y desventajas de la línea balance. Empezaremos por las ventajas. En las ventajas tenemos al flujo de producción, un flujo de producción sencillo y lógico. Uso de equipo especializado para manejo de materiales, bajo inventariado en proceso, tiempo de producción corto, bajo manejo de materiales, bajo requerimientos de personal calificado y planeación, y control de producción simple. Se establece en tiempos de trabajo igual para todas las estaciones, eliminando el cuello de botella. Más adelante explicaré a qué se refiere cuello de botella. Se elimina por completo la ociosidad en las estaciones de la línea. Permite dividir por completo la línea en diferentes números de estaciones, las cuales pueden ser escogidas convenientemente. Se obtiene una eficiencia al 100%. Por tener las estaciones tiempos iguales de ejecución, se logra una fluidez en la producción. También se establece un ordenamiento en las cargas del trabajo. En la siguiente imagen les explico un poco. Estos son actividades y son los ciclos que duran cada actividad. Por ejemplo, la primera actividad me dura 2 minutos, la segunda 2, la tercera 2 y la cuarta 2 minutos. Entonces, cada 2 minutos se fabrica una pieza. No hay tiempo de ocio. A esto llamamos balance perfecto. ¿Por qué? Cada 2 minutos acaba un ciclo y no hay tiempo desperdiciado. En la siguiente imagen tenemos una línea de producción, pero con un cuello de botella. Por la primera actividad de 2 minutos, la segunda 4, la tercera 6 y la cuarta de 2 minutos. El cuello de botella es la actividad más duradera, más larga, o hablando con el otro método se podría decir una actividad crítica. Es una actividad que te restringe y que los demás van a estar pendientes a esta actividad. Ahora, les explico un poco a qué nos referimos cuando mencionamos tiempos iguales. En este caso, todas las estaciones o puestos de trabajo tienen el mismo tiempo en una situación ideal, pero que en realidad, por ser operaciones y trabajadores diferentes, nunca se puede dar esta situación. Se conoce como balance perfecto y no tendrá tiempo de ocio, o de otra manera, no hay retraso en el balance. Eso es un caso utópico. En diferentes tiempos. En este caso los tiempos son diferentes. Se presenta retraso de balance en el cual se define como la cantidad de tiempo de ocio que resulta de toda la línea de ensamble debido a los tiempos totales de las desigualdades de trabajo asignados a las diferentes estaciones. Cuando la línea está desbalanceada se tendrá una capacidad ósea en todas las operaciones, a excepción en la operación del cuello de botella, anteriormente ya he explicado. Se tienen tiempos diferentes, los que ocasionan cuellos de botella, que son los causantes de retrasos en las operaciones subsecuentes. A ello, a la vez produce un desbalance en la línea, causando un aumento en el tiempo de ocio del proceso estudiado. A manera de resumen de todo lo dicho, se puede decir que es el problema de balancear una línea de producción surge. Los tiempos de operaciones no son iguales. El balance perfecto en una línea significa combinar los elementos de tal manera que en cada estación se suma de los tiempos elementales que sea igual al tiempo de ciclo. En esta imagen les explicaré un poco. Los tiempos elementales, todos están regidos por el mínimo estándar permitido, que es 0.65 de la tercera actividad, la actividad más crítica. Aquí tenemos los tiempos estándares de las 5 actividades. En este caso, la actividad más crítica, la tercera actividad. Por lo cual, esto va a regir el mínimo estándar permitido. Y las demás actividades van a tener un tiempo de espera, por ejemplo, en el primer caso de 0.13, en el segundo de 0.17 y así sucesivamente.
para completar el 0.65. Es el tiempo de ocio que van a tener estas actividades. En cuanto a las desventajas, hay una falta de redundancia, flexibilidad limitada, capacidad de línea dada por el cuello de botella, trabajo poco satisfactorio para operadores. Como en un proceso, las operaciones no siempre pueden realizarse antes o después que otras, sino que tienen un orden de ejecución. Muchas veces no se logran establecer estaciones con tiempos iguales, por lo que el método ya no brinda una eficiencia del 100%. Lo que siempre se busca es alcanzar el 100%, la eficiencia del 100%, pero en este caso el objetivo es llegar, pero a través de estas desventajas que nos muestran, ya no nos brinda esa efectividad. En algunas situaciones se pueden aplicar. Si no se puede, se calcula la eficiencia que se logra con el número de estaciones establecidas. Ahora, les pasaré a explicar un poco de la aplicabilidad del método de la línea de balance. Este es un enfoque tradicional. Siempre se ha considerado que el método línea de balance solo es aplicable a proyectos de construcción con una rutina altamente repetitiva. ¿A qué nos referimos con ello? En el caso supuesto de que sea una construcción de una edificación de varios pisos, podemos encontrar pisos típicos, en los cuales vamos a repetir las actividades y los trabajos hechos, por lo cual se repiten los ciclos en cada piso. Sin embargo, en todo proyecto, independientemente de su complejidad, las actividades principales son siempre las mismas residenciales. Tenemos aquí en la diapositiva un claro ejemplo, lo que se dio en Finlandia. Nos dice que los clientes finlandeses exigen el uso de la programación de línea de balance tanto en proyectos especiales complejos como en la construcción de edificios residenciales. Esto respalda la postura de que siempre es posible encontrar el nivel recomendable, rítmico, con el cual podemos programar la obra. Muchas gracias. Bueno, prosiguiendo con la exposición, en esta oportunidad les hablaré sobre la estructura fraccionada de localización. ¿Qué viene a ser esto? Bueno, el grado de repetitividad de una obra de construcción dependerá en gran medida de la eficiencia con la que logremos hacer la estructura fraccionada de localización. Bueno, son casi siempre repetitivas. Por ejemplo, los pisos típicos de un edificio con actividades repetitivas. Un nivel más detallado puede ser fraccionar la planta de estos pisos en varios sectores. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Para encontrar la mejor distribución de estos sectores de trabajo en áreas a conseguir la máxima economía en el trabajo, al mismo tiempo que la mayor seguridad y satisfacción de los trabajadores. Esto tiene 6 principios en los que detallaremos cada uno de ellos. El primero es el principio de la satisfacción y la seguridad. ¿Qué viene a ser este? Bueno, este siempre es efectiva cuando la distribución que haga el trabajo sea más satisfactorio y seguro para los trabajadores. El otro principio consiste en la mínima distancia recorrida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que siempre es mejor que la distribución nos permita recorrer distancias cortas para recoger cualquier material que estamos realizando en la obra. El otro principio viene a ser el principio de la circulación o flujo de materiales. Es mejor porque aquella distribución que ordene las áreas de trabajo, de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transformen o tratan o montan estos materiales. El otro principio es el principio de espacio cúbico, que la economía se obtiene utilizando un modo efectivo todo el espacio disponible. El otro principio viene a ser de flexibilidad, que nos dice que la igualdad de condiciones será siempre más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconvenientes. El otro principio consiste en el principio de integración en conjunto,
¿Qué nos dice? Que la mejor distribución es la que integra a los hombres, materias, maquinarias o cualquier factor, de modo que resulte el mejor compromiso entre estas partes. El siguiente tema es sobre las actividades principales y los hitos. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que debemos identificar las actividades principales que vamos a graficar. Para ello, nos hacemos el uso de la guía del fundamento para la dirección de proyectos, la guía del PMBOK. Bueno, estos conceptos nos dicen que un desglose del trabajo puede ser diseñado para definir el nivel de soporte y documentación que se necesita suministrar al cliente, de acuerdo al contrato. También puede ser diseñado para definir los principales entregables del proyecto o para definir los elementos de trabajo que se asignan a los grupos de trabajo. Bueno, prosiguiendo, les hablaré acerca de la programación maestra. ¿Qué viene a ser la programación maestra? Bueno, es un documento contractual entre el propietario del proyecto y el contratista general de la obra. Pero también es un documento interno que nos sirve de referencia para saber cómo vamos respecto al plazo. Por lo tanto, las actividades de ahí deben tener un nivel de desglose primario, para que su importancia económica sea de interés para el propietario del proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Una actividad de primer nivel en un proyecto de edificación podría ser el pórtico estructural de concreto armado. En un desglose de segundo nivel podría ser dividir este pórtico en elementos verticales y elementos horizontales. Y un desglose en tercer nivel podría ser dividir cada uno de estos elementos en actividades de acero, instalaciones encofrado y concreto. Bueno, pasamos a hablar sobre los hitos en el proyecto. ¿Qué es un hito? Es un inicio de una tarea que tiene una duración cero, pero que simboliza el haber conseguido un logro o una meta establecida en un determinado tiempo. Bueno, ahora pasamos al plazo, el tiempo unitario y el ritmo. Bueno, ahora explicaré sobre el plazo del proyecto, que puede ser determinado contractualmente. ¿Qué nos quiere decir? Que por ser una exigencia impuesta por el propietario, puede ser determinado luego de calcular las cantidades de trabajo y la respectiva asignación de los recursos, lo cual debe considerar el tiempo óptimo en el cual se obtiene el menor costo. ¿Y qué viene a ser el tiempo unitario? Es el tiempo en ejecutar la unidad que se repite. Puede ser calculando usando una malla del CPM, pero si dentro de la unidad que se repite se fracciona una estructura de localización con mayor nivel de desglose y con volúmenes de trabajo satisfactorio homogéneos. ¿Y qué viene a ser el ritmo del proyecto? Este es la pendiente del conjunto de líneas de balance. La pendiente depende de la tangente del ángulo que estas líneas forman con el eje horizontal y se calcula dividiendo el número total de unidades a considerar menos una entre el tiempo total del proyecto menos el tiempo que demora en ejecutar la unidad que se repite. Cuando mayor sea la pendiente de las líneas de balance, más acelerado será el ritmo del proyecto, mayor será la velocidad de construcción y menor será su plazo de ejecución. Gracias. Prosiguiendo con la exposición, voy a hablar acerca del método de la línea de balance y la filosofía Lean. Lean Construction viene a ser una filosofía, es decir, una forma de pensamiento con el enfoque de la creación de herramientas, de técnicas que nos ayuden a generar valor en todas las actividades, fases, etapas que realicemos en nuestros proyectos de construcción, entendiendo que el valor es todo aquello por la cual el cliente está dispuesto a pagar.
En el Lean Construction se manejan dos cosas, lo que es maximizar el valor al cliente y minimizar el desperdicio y reducir todos los desperdicios que existan. Lean Construction tiene varios principios. Entre los principios podemos mencionar los siguientes. Número 1, reducir o eliminar las actividades que no agregan valor. Esto se refiere a que debemos buscar una mayor eficiencia en los procesos, buscando aquellas actividades que no contribuyan a aumentar un valor a nuestro proceso. Nosotros podemos clasificar los tiempos en construcción como los tiempos contributivos, los no contributivos y los productivos. Los tiempos productivos son aquellos, son todas aquellas actividades que nos ayudan a obtener valor con nuestro trabajo. En cambio, los que son los tiempos contributivos son aquellas actividades que contribuyen a una labor, ¿no? Como puede ser el transporte de materiales, la preparación de alguna mezcla, que en sí son actividades que nos ayudan a ser productivos pero no producen ningún valor. Y también tenemos las actividades que son no productivas, que son aquellas actividades que no generan valor, que son aquellas actividades que nosotros debemos tratar de reducir al máximo. Otro principio del Lean Construction es el incrementar el valor del producto de acuerdo con los requerimientos del cliente. Es decir, que Lean Construction se preocupa de que la empresa o un contratista entienda realmente lo que el cliente quiere, lo que el cliente necesita. Y de acuerdo a eso debemos enfocar nuestros procesos, ¿no? En satisfacer dichas necesidades. Otro principio busca el reducir la variabilidad. Es decir, debemos buscar que entre dos mismos productos hechos con la misma materia prima, con la misma mano de obra, no debe haber mucha variabilidad. Deben ser productos similares de la misma calidad. Otro principio nos dice que debemos reducir el tiempo de ciclo. Es decir, que debemos comprimir todas las actividades. Porque debemos evitar que haya en esos tiempos que no contribuyen al trabajo ni tampoco son productivos, ¿no? Debemos optimizar los pasos y las partes, cosa que hagamos unos sistemas más productivos y eficientes. El quinto principio nos dice que debemos simplificar por medio de la minimización del número de pasos y partes. Es decir, que debemos reducir todas las actividades que no agregan valor y el número de pasos que requiere para la elaboración de un producto deben ser solo los necesarios. Y también que debemos trabajar con equipos multidisciplinarios, es decir, equipos que puedan enfocarse en realizar muchas actividades. El sexto paso es incrementar la flexibilidad de la producción, es decir, que debemos contar con procesos, con actividades que sean flexibles a los cambios tanto en los métodos de producción como en las nuevas tecnologías que van apareciendo. Y entonces, ¿cuáles son las herramientas de las cuales hace uso el Lean Construction dentro del marco de la construcción? Acá estamos mencionando 4 herramientas y técnicas. El primero es el Lean Project Delivery System, que viene a ser una herramienta que nos ayuda a tener una visión en conjunto de todas las fases del proyecto, es decir, de todas las actividades que son necesarias para cumplir con los requerimientos, con los objetivos del proyecto. El segundo es el Target Costing o costo objetivo, que nos ayuda a identificar las necesidades del cliente para nosotros poder generar más valor para el cliente, es decir, con una menor cantidad de recursos poder generar el mismo valor para el cliente. El tercero es el Building Information Modeling, que es el BIM, que en sí viene a ser una fuente de información de la cual hace uso un equipo técnico y que es una base de datos completa de un proyecto de una edificación que es fácilmente consultable por cada miembro del proyecto. Y el cuarto es el Last Planner System, que viene a ser una herramienta que nos ayuda a obtener una planificación más colaborativa, una planificación más próxima a la planificación real, una planificación más segura, que tiene un flujo de trabajo confiable. Lo que es el Last Planner System
tiene unas fases de la programación colaborativa que se pueden dividir en 5, ¿no? Uno es la programación maestra, que viene a ser el establecimiento de los hitos, de las actividades principales que van a demandar para realizar un proyecto. La planificación por fases viene a ser una planificación más específica que la programación maestra, porque la programación maestra simplemente se enfoca en actividades globales, actividades grandes. En cambio, la planificación por fases ya se involucra en cada fase que conforma el programa maestro, ¿no? Entonces, cuando uno planifica la programación por fases, ya es una planificación más detallada, en la cual se especifica en qué cosas van a ser los entregables y en qué fechas se van a presentar. Luego viene la planificación intermedia, que viene a ser la planificación preparatoria para el trabajo, identificando qué cosas faltan, qué se necesita, qué es requerido para culminar con la actividad, ¿no? Y la planificación intermedia también está con la programación, lo que es el look ahead, que es la programación dentro de unas cuantas semanas, ¿no? También está la planificación semanal, que viene a ser el establecimiento de compromisos de avance para ciertos periodos de tiempo, que son planificaciones ya más detalladas a corto plazo, ¿no? Y por último se hace el aprendizaje de todo ello, ¿no? Qué cosas se ha podido cumplir, cuáles han sido las dificultades, cuáles han sido los buenos aportes y si ha habido alguna falencia, qué se puede hacer para sobresalir esta falencia. El método de la línea, bueno, el Last Planner System se compone se puede decir que se compone de tres, ¿no? De tres partes. Lo que es el programa maestro, el programa intermedio y el plan semanal. El programa maestro, como le dijimos, se debe enfocar en las actividades que se debe realizar para completar el proyecto. El programa intermedio, en cambio, ya prepara el trabajo, la disponibilidad de recursos para que ya se puedan cumplir las actividades que se han establecido en el programa maestro. Y el plan semanal ya es una programación más detallada de cada una de las actividades, involucrando a las personas que van a realizar estas actividades. Entonces, como dijimos, el sistema Last Planner System enfoca lo que es la programación maestra en mostrar a las actividades principales que son necesarias para realizar un proyecto, identificando aquellas actividades que son hitos principales. Es por lo tanto, es importante que hagamos uso de tres fases, ¿no? Las que mencionamos, una programación maestra, una programación intermedia y una programación semanal. Entonces, es ahí donde entra lo que es el método de la línea de balance, que en sí cumple bastante con la filosofía Lean. ¿Por qué? Porque la línea de balance nos ayuda a elaborar una planificación global, es decir, una planificación maestra, porque la línea de balance es un método que no entra a muchos detalles, sino que simplemente nos permite abordar la planificación pero tomando las actividades principales y además nos ayuda a mostrar una programación de una manera más amigable y facilita bastante la comunicación entre los involucrados en el proyecto. Hola, mi nombre es Uber, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil. Vamos a continuar con la exposición de la programación mediante el método de línea de balance. Después de haber expuesto la parte teórica, vamos a concluir la presente exposición con un ejemplo de programación mediante el método de línea de balance. El proyecto es mejoramiento vial del pasaje Girasoles, tramo Avenida Ferrocarril, Girón Huayna Cápac, asentamiento humano Juan Para del Riego, distrito del Tambo, Huancayo, Junín. Ahora, como he mencionado, el proyecto está ubicado en el distrito del Tambo, provincia de Huancayo, región Junín. El proyecto tiene una longitud total de 85 metros lineales y un ancho de vía de 5.40 metros lineales. Tiene una base granular de 0.20 centímetros de espesor y la pavimentación va a ser rígida de 0.20 con una resistencia de concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, para realizar la programación mediante el método de línea de balance, nosotros debemos de estimar el tiempo de programación. Para ello, hemos determinado los tiempos parciales mediante el siguiente
cuadro adjunto que muestra un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una partida de primer orden que sería estructura, seguida de una subpartida, movimiento de tierra, y unas partidas terciarias que es excavación y eliminación de tierra. Centrémonos en lo que es excavación. Excavación tiene un metrado total de 24.560 metros cúbicos. Y vamos a utilizar una maquinaria cuyo rendimiento de excavación es 3 metros cúbicos por día. Si nosotros dividimos el metrado entre el rendimiento, tenemos un tiempo útil que va a ser de 54.58 días. Ahora, el plazo estimado, nosotros podemos, como bien dice que es estimado, podemos proponer a criterio y experiencia del proyectista. En este caso, nosotros estamos proponiendo que va a durar 18 días. Ahora, si nosotros dividimos el tiempo útil entre el plazo estimado, sacamos una frecuencia estimada que vendría a ser 3.03. Esta frecuencia estimada nos sirve para poder comparar la cuadrilla disponible. En este caso nos salió 3.03 y tenemos una cuadrilla disponible de 2. Entonces, ¿a qué conclusión nosotros llegamos? De que la cuadrilla no va a abastecer para tal metrado y para el tiempo estimado. Entonces, como posibles soluciones, nosotros podemos aumentar el número de cuadrillas o aumentar el plazo estimado. Nosotros en este caso optamos por aumentar el plazo estimado, resultándonos, y volvemos a hacer la corrección y nos resulta una frecuencia corregida de 2.04 para un tiempo de programación de 27 días, ¿no? Entonces nosotros comparamos la frecuencia estimada 3.02, cuadrilla disponible 2 y la frecuencia corregida 2.02. Entendemos que 2 y 2.02 están ahí, entonces podemos concluir que es una manera correcta de haber programado. Entonces, nosotros determinamos el tiempo de programación de esta manera. Ahora, sabemos que el ritmo de trabajo o rendimiento del proyecto corresponde a la pendiente lineal que une las terminaciones de la primera y la última en lo que es el método de programación mediante línea de balance. Esto nos sirve para nosotros determinar cuánto de requerimiento o qué parte nosotros debemos cumplir mediante un determinado tiempo, en un determinado tiempo. Ahora, los pasos que vamos a seguir para la elaboración de la programación son las siguientes. Primero, preparar un diagrama lógico de actividades, estimar las horas hombres para ejecutar cada actividad, seleccionar los tiempos de espera adicionales o buffers que eviten el riesgo de interferencia entre actividades, calcular el rendimiento requerido en cada actividad para completar la obra en el tiempo establecido, elaborar una tabla de cálculos y entre otros, como se muestra en las siguientes diapositivas. Ahora, vamos a mostrar en lo que es el diagrama lógico de actividades. Por ejemplo, tenemos el diagrama lógico de actividades. En el diagrama lógico de actividades tenemos acá, en esta parte se simboliza, por ejemplo, excavación masiva como E.1, excavación para cimiento corrido como E.2, excavación para zapatas y similares como E.3, relleno compactado manual en cimentación como E.4 y sucesivamente. Entonces nosotros debemos señalar sus antecesores, sus predecesores y la duración para realizar un diagrama lógico de actividades como se muestra en el siguiente cuadro. Este cuadro también muestra que es una programación de CPM mediante PER o CPM, ¿no? Acá también tenemos un diagrama o la programación mediante barras, que sería el diagrama de Gantt. Ahora, nosotros debemos recordar que el método de línea de balance coge las mejores aportaciones del método de diagrama de barras, como por ejemplo de CPM, PER, aquellas que están basadas mediante están basadas en el criterio de ruta crítica, y el resto está basado en los tiempos probables y tiempos estimados. Ahora, del proyecto expuesto tenemos los tiempos de duración como se expone por partidas. Por ejemplo, obras provisionales tienen una duración de 3 días, trabajos preliminares de 5 días, movimiento de tierra de 7 días, explanaciones de 1 día, bases granulares de 0.20 de 1 día, y así sucesivamente como se muestra. Como ejemplo, juntas 2 días.
Ahora, una vez determinados los tiempos estimados, procedemos a realizar el método de línea de balance, resultándonos lo siguiente. Podemos ver que las obras provisionales en el método de línea de balance tiene una duración de 3 días. Empieza el 01 el 1 de enero del 2018 y está terminando el 3 de enero del 2018. Por ejemplo, la partida de concreto y pavimentos empieza el 12 y está terminando el 17. Cabe recordar que el método de línea de balance no muestra una relación entre partidas o entre partidas, sino muestra una relación del conjunto de partidas, del conjunto de actividades. Como por ejemplo, si nosotros, en este caso del proyecto, podemos decir el avance, por ejemplo, del compactado de la base subgranular, del encofrado y del vaciado, y nos muestra el ritmo, ¿no? Esa es la gran ventaja de línea de balance, que podemos predecir a qué ritmo estamos avanzando, qué debemos de corregir si es que en el caso de presentar dificultades.